siguiendo con este versículo, vamos a encontrar otras sanaciones que hace nuestro Señor en esta persona del ciego. Allí en el versículo 7 dice que el ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Él allí en ese milagro, él percibe, se ha realizado la obra de Dios en mí. Soy testigo del obrar de Dios. Un obrar muy misericordioso, que esa misericordia no la tienen los hombres. Por eso cuando los discípulos le preguntan al Señor quién pecó, él o sus padres, porque es bajo una mirada humana. Alguien tuvo que haber pecado, alguien tuvo que haber hecho algo malo, por eso, ¿verdad?, recibió un castigo. Fíjense cómo todavía hasta el día de hoy encontramos eso. Si escuchamos que le va mal a algún vecino, a alguien que conocemos, rápidamente somos justicieros. Pues sí, se lo merecía por andar de esta manera, por andar con esta circunstancia. Dicen, ¿verdad?, que anda metido en malos pasos, que anda en malas situaciones, con malas compañías, y entonces nosotros damos ahí un veredicto. Para nuestro Señor no. Para nuestro Señor, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Dios busca soluciones. Y una solución era actuar, hacer algo por este hombre. Recordemos que la mirada del Señor lo ha distinguido, porque seguramente había más enfermos allí, pero la misericordia, el corazón lo mueve a contemplarlo, el apiadarse de él y el actuar en su vida. Vamos a ver aquí entonces cuando dice que él era lavarse y entonces ser curado en Siloé y hacer esta experiencia de esta obediencia. Veíamos entonces que Jesús, el nuevo Siloé, es el que puede sanar, el que le puede dar y restablecer la vista, pero de manera general la salud a este hombre. Como ya lo hemos venido mencionando, lo va restituyendo en muchos aspectos de su vida. Hay algunas que se manejan curaciones generales, algo más grande, algo que se ve, pero también habrá ciertas curaciones o ciertos cambios en su vida con todo el proceso que va realizando, que él se descubre ser un hombre con voluntad, con decisión, con determinación de obedecer esa voz que él ha escuchado. Por eso vamos a ver que aquí él llega a la piscina y se lava. Dice allí San Juan, fue y se lavó. En esta experiencia, hermanos, encontramos que este hombre, siguiendo todo ese camino, que seguramente no fue fácil, tampoco no presenta el texto si él en algún momento tropezó y cayó. Si hubiera sido así, no era de suponerse, ¿verdad?, que a lo mejor pudiera haber sido así, por lo que el camino era empedrado, no era vía rápida, chocando tal vez con algunas paredes, él allí, pero no desiste, no se queda ahí tirado, no se siente ya me cansé. O también recordando es día sábado, entonces el que me puso lodo está quebrantando una ley, porque en día sábado no se puede hacer lodo. Para él todo eso ha quedado atrás. A él lo que lo mueve es la promesa de Dios, y que en la palabra de Dios encontramos que está llena de promesas, y promesas que se cumplen, y lo vamos a ver en la vida de tantos personajes, en la vida del pueblo de Israel, esas promesas. Josué le dice en un momento al pueblo, ninguna promesa de Dios cayó en tierra. Todo lo que Dios prometió se fue realizando, se fue dando. Entonces hay que mantenerse fieles y firmes. Y el ciego hace esa experiencia. Si nosotros nos imaginamos la escena, ¿verdad?, podemos percibir a este hombre que se acerca, escucha el golpeteo del agua, se acerca, empieza, porque lo que él escucha y porque lo que él lo mandó fue a que se lavara precisamente el lodo. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Empezar a realizar esa acción. Él ya había hecho lo primero, ir. Cuando le mencionaba, ve. Él ya estaba allí. La primera parte ya había obedecido. La segunda parte era más sencilla. Solamente era estirar la mano, coger el agua y empezar a lavarse. Recuerdan que lo que se va a remarcar tanto es la obediencia, porque aquí con esta experiencia del agua me viene a la mente el texto de Naamán con este Eliseo.
Recuerdan que se menciona que él era un hombre de guerra, del ejército, y allí, en cierto lugar, este hombre pues tiene lepra, pero él había tenido como cautiva a una muchachita, que era la que servía a su esposa, pero él era un hombre con lepra, atormentado por esa enfermedad. Pero ¿qué le dice la muchachita a la esposa? Dígale a mi señor que vaya a mi tierra, a mi pueblo, que ahí hay un hombre de Dios que lo puede ayudar. Este hombre va, todos pensaban que era el rey de Israel, y sin embargo, era en sí el profeta de Dios, Eliseo. Cuando Eliseo escucha que este hombre ha llegado y que le dice al rey que él lo sane, pensando que era el rey de Israel, y que el rey de Israel se indigna, Eliseo le dice, mándamelo, que venga. ¿Qué le manda hacer Eliseo? Simplemente que se vaya a lavar a las aguas del Jordán. Solamente eso. Este se indigna porque también dice, bueno, que acaso allá de donde yo provengo no hay otras aguas y no son mejores. Las aguas del Danubio no son mejores. ¿Por qué aquí? Pero bueno, hay otro más sencillo también que le dice, dentro de los que él mandaba, bueno, si te hubiera pedido hacer cosas grandes las hubieras hecho. ¿Por qué no hacer esto tan sencillo? Y recordemos que él, obedeciendo, se mete, se lava las veces que el profeta le había mencionado y él quedó sanado. Es ejecutar y ser obedientes a la palabra de Dios, porque la palabra del profeta es la palabra de Dios. Dios era lo que le había indicado a este Eliseo que le dijera con este hombre. Y vuelvo a retomar el texto del ciego, la experiencia del ciego también en esa obediencia. Yo obedezco, voy y empiezo entonces a lavarme. El frescor del agua, el agua, ¿verdad?, cayendo y el agua también ensuciándose, eso también es algo maravilloso, porque esa agua, sin duda cristalina para su tiempo, era sábado, no había mucha gente allí, por eso las aguas apacibles, él empieza a ensuciar el agua con su lodo, con el lodo que llevaba allí en los ojos. Poco a poco sus ojos van quedando al descubierto. Cuando abre los ojos, él contempla algo ahí en el agua. ¿Qué es lo primero que él ve? Su imagen. Eso es lo primero que él ve. Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Con esto confirmamos, hermanos, lo que yo les comentaba acerca de lo del lodo, la saliva y la acción del hombre. Dios que creó al hombre de arcilla, con el aliento divino, y ahora un hombre con ese lodo, pero con la saliva de nuestro Señor. Este hombre entonces contempla su figura, contempla su persona. Sin duda, ¿verdad?, que algunos de una manera muy poética, muy panorámica, nos presentan este texto. Y dice, pues la luz del sol, bañando ahí el agua, los rayos del sol, y los rayos del sol también bañando a esta persona, él pudiéndose descubrir y conocerse, autoconocerse. Imagínense, por primera vez ve su imagen allí en el agua, contempla sus manos, ¿verdad?, sus manos, se está contemplando todo su cuerpo, se está conociendo. Este soy yo, el que no tiene pecado, este soy yo en el que se realiza la obra de Dios, este soy yo, un hombre nuevo en Jesucristo. Un hombre nuevo. En esta experiencia, entonces, que él vive, vamos a ver que se realiza la tercera curación. Dentro de todas las curaciones que hoy les he mencionado, algunas son grandes, algunas son en algunos pequeños, con pequeñas cosas, pero va a ser toda una sanación integral. En esta otra sanación encontramos la ceguera física y cómo recobra su dignidad. Deja de ser un hombre ciego para ser un hombre que ha recuperado, o más bien que se le ha dado la vista, porque, vuelvo a repetirle, si era un ciego de nacimiento, entonces él por primera vez está viendo. Es un hombre al que se le ha dado la vista. Pero que eso, ¿verdad?, el ponerle el lodo, el actuar divino. Vamos a ver que esa imagen, entonces, el percibir su imagen es también recobrar su valor como persona digna de todo respeto. Eso es algo, hermanos, que después lo vamos a encontrar en lo que sigue narrando el evangelista Juan. Ser capaz de descubrirse y ser capaz de decirle al otro quién es él. ¿Quién es él?
Por eso, con esto, con todo ese camino que él recorrió hasta llegar al estanque de Siloé, él va recuperando su autoestima. Soy un hombre que vale, porque ese hombre que me ha mirado, porque ese hombre que me ha dicho que venga, porque ese hombre que ha dicho que Dios va a actuar en mí, pues seguramente no era cualquier hombre, no era cualquier hombre, pero también ahí se hubiera preguntado, ¿verdad? ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? Seguramente también sabía que había otros mendigos, escucharía también las voces de otros pidiendo una moneda, hablando ahí entre ellos. ¿Por qué yo? Yo, Dios me ha mirado y soy digno de su amor y de su misericordia. Algo ha visto en mí, ¿verdad? Que me ha querido sacar de esa situación en la que yo me encontraba. Y yo, ¿verdad? Sorpresa, también descubrí que cuando yo tengo decisión, me levanto y actúo, entonces se realiza en conjunto la acción de Dios, la voluntad de Dios. Por eso vamos a ver que ahí en Siloé, él comenzó a encontrarse consigo mismo. Ya cuando él logra verse, cuando él logra percibirse, cuando él logra ver su imagen en esas aguas, un poco manchadas por ese lodo, pero que al final se lo estaba llevando, ¿verdad? Que era el estanque. Es un hombre que ahora refleja la gloria de Dios. Eso para él vino a darle un plus en su vida. Lo vino a levantar y por eso aquí en este momento él también recobra la dignidad. Esto era la obra de Dios. Esto era lo que Dios iba a hacer conmigo. Allá lo escuchó como promesa. Aquí se está viendo ya una realidad. Dios ha actuado y ha actuado, dice un salmo, ¿verdad? Maravillosamente. Hay otro salmo que dice, hagas la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Solamente decídete a escucharlo, decídete a creerle, porque a veces también es eso, ¿verdad? Sí, ya lo escuché, ya lo obedecí, pero pues no sé, ¿verdad? Y no nos decidimos. Hay que arriesgarnos a creerle, como lo hizo este hombre. Por eso, en esta experiencia que él tiene, si ahora él ya puede ver, entonces ya no hay ningún argumento para acosarlo. Ya nada. Por eso él queda completamente absuelto de toda culpa. Porque si él hubiera quedado ciego, pero nada más hubiera escuchado las palabras de Jesús, que no pecó ni él ni sus padres, pues podría haber dicho, bueno, eso dices tú, pero yo todavía sigo con mi ceguera. Y todos los demás todavía me siguen señalando y diciéndome que entonces yo soy un pecado. Pero cuando él percibe esa sanación, entonces también es una sanación interior. Ya no hay nada de lo cual a mí, con lo cual me puedan condenar, me puedan señalar. He sido justificado por la gracia de Dios. Es de que esto, hermanos, eso, el ser testigo del actuar de Dios, no porque lo vio en otro, sino porque lo está haciendo experiencia personal, eso lo hace deducir entonces que Jesús es el Mesías. Él es el profeta esperado. Él es de aquel que sin duda, pues estaba a las puertas del templo, escucharía a los maestros de la ley y a los fariseos hablando de ese Mesías, hablando de Yahvé, hablando de la ley, hablando del templo. Pero este era un hombre que conocía, algo conocía. Tal vez sus padres en algún momento le enseñarían también algo. Por eso, él, con esa experiencia, es lo que a él lo hace ser testigo de Dios. Por eso después vamos a ver que un hombre se desata también la lengua y empieza a hablar, porque este momento lo marca. Este momento para él fue algo que, si no ha sido todavía el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero sí fue el encuentro con la misericordia divina. Hermanos, también una invitación que nos hace el ciego. Al ser testigos de las maravillas de Dios, tenemos que dar testimonio. No nos podemos callar. Dice el Padre Luis a uno de sus cincelazos, quien ha conocido a Dios no puede callar. No podemos callar. Seamos testigos y transmisores también de esta buena nueva, de este mensaje, de esta acción de Dios en nuestra vida. Y de hecho, ¿por qué él lo considera como un profeta? Porque sin duda que él, siendo un judío, y vuelvo a repetirle, si es que lo escuchaba ahí a sus alrededores, o si es que en su momento alguien le hubiera enseñado la ley y el Antiguo Testamento, hay profecías que nos hablan de cómo los ciegos se les abrirán los ojos. Unos textos que les menciono para que después ustedes lo puedan buscar ahí en su Biblia. Isaías capítulo 35, versículos del 5 al 6. Isaías va a hablar de tiempos mesiánicos.
Y esos tiempos mesiánicos que se presentan como algo que ya está muy cerca, y va a mencionar eso, se les abrirán los ojos a los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces por eso va a decir, pues ya está siendo presente, ya. Lo que otros no pudieron entender, lo que otros no quisieron ver, Él lo hizo experiencia en su propia vida. Por eso la luz de esa agua no solamente lo hace percibirse a sí mismo, sino también esa agua sin duda le estaría interpretando todo lo que él hubiera escuchado o conocido de la antigua ley, del Antiguo Testamento, para ahora venir a percibirlo en plenitud con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es la luz y que viene a dar luz, ¿verdad?, sobre todo a aquellos que no ven, y no solamente de una ceguera física, también puede ser una ceguera espiritual, una ceguera moral, pero que Él viene entonces a darnos esa plenitud. Vamos a ver también que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 4 al 5, vuelvo a repetir el texto, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 4 al 5, cuando los discípulos de Juan el Bautista van y le preguntan si él es el Mesías o se tiene que esperar a otro, si él es el esperado de las naciones, él les va a decir a estos discípulos de Juan, pues vayan y cuéntenle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Qué más? Son signos. Ustedes vean. Jesús nunca dijo, sí, yo soy. No, sino ustedes, de acuerdo a todo lo que han visto y de todo lo que al haberlo visto, son testigos. Entonces vayan y digan a Juan el Bautista lo que han visto. Y que al final ustedes decidan, ¿soy el esperado o no soy el esperado? Por eso lo vamos a ver aquí con este hombre. Este hombre empieza también nacer su fe, fortalecer su fe cuando está viendo estos signos. Lo que otros habían anunciado, lo que el profeta había anunciado, lo que en otros evangelios encontramos, se está haciendo plenitud aquí. Recordemos también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, cuando dice que Jesús inicia su ministerio, pero él entra a la sinagoga, desenrolla el texto de Isaías, que es precisamente ese texto que les acabo de mencionar, el texto que habla de la sanación y que viene a liberar. Entonces va a mencionar, ¿no? Y eso se cumple el día de hoy. Entonces, por eso percibimos, él no es cualquier hombre, es un hombre que no se deja dominar por nada, en el sentido de que hay que presentar el reino de Dios, mostrar el reino de Dios, mostrar la dinámica de este reino, de su gloria, hay que mostrarla. Por eso es capaz de ir rompiendo todas esas cuestiones de la ley, que más adelante lo vamos a ver con este texto también. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Cuando Jesús abre los ojos de este hombre a través de eso que le había pedido, que fuera a lavarse, este hombre al abrir los ojos percibe entonces que la plenitud de los tiempos ha llegado, que aquel hombre que lo envió es el nuevo Siloé, es el agua que da vida, el agua que sana. Vamos a ver entonces que ahora él entiende por sí mismo que ese hombre llamado Jesús es el Mesías, aquel que le abrió los ojos. ¿Por qué lo enfatizo, hermanos? Porque más adelante, cuando vengan las entrevistas, cuando vengan todo lo que le van a ir preguntando y le van a ir diciendo, este hombre sabe qué responder, sabe qué decir, sabe en su momento, a medias porque no está en plenitud, no ha visto a Jesús, pero sabe que ese hombre es el esperado y que tanta insistencia después de las preguntas de que quién fue, si lo acusan o no a nuestro Señor por este milagro, él poco a poco, su fe se va a ir acrecentando para llegar a coronar ese momento con un encuentro, pero que todo parte de esta experiencia. ¿Qué nos dice nuestras vidas, hermanos? Nuestra curación personal comienza cuando le creemos a Jesús y nos lavamos. Cuando nosotros reconocemos nuestra propia dignidad a los ojos de Dios. No mirarnos como los demás nos miran. Si nosotros le preguntamos a los demás qué opinan de nosotros, a lo mejor hasta nos desanimamos. Porque pues algunos nos mirarán con cierto recelo, con cierta envidia, con muchas cosas. Sin embargo, a la luz de Dios, somos una persona, somos un proyecto de persona
que el Señor quiere realizar. Por eso los invito, ¿verdad?, para que a la luz de Dios, a su mirada, y allí sobre todo, en estos tiempos, en estos días de esta Semana Santa, contemplar la cruz, contemplar al Señor y preguntarle, ¿cuánto valgo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y Él, con los brazos abiertos, dirá, vales mi sangre, vales mi sangre. O sea, no eres cualquier cosa, vales mi sangre. Y te he elegido, y te amo, te he amado, ¿verdad? Te he amado y te sigo amando, porque la cruz es la muestra más grande del amor de nuestro Señor Jesucristo. Un amor en plenitud y un amor hasta el extremo. Cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz con las manos traspasadas, y cuando a veces entramos a la iglesia y vemos así el Cristo, entramos a nuestra casa y contemplamos la imagen de Cristo, es un Cristo con los brazos abiertos. Recordemos que cuando a veces alguien nos invita a su casa, ¿no?, te esperamos con los brazos abiertos, dándote la bienvenida. La imagen de Jesucristo es esa, dándonos la bienvenida, y también dirá, y los tengo clavados para no bajarlos por tus pecados, por tus límites, por tus faltas. No los bajo porque los clavos los tienen ahí sostenidos. Por eso es percibir cuál es la curación que el Señor nos invita a realizar en nuestras vidas, que Él quiere hacer en nuestras vidas, que Él lo quiere realizar para nosotros contemplarnos en esa imagen. Es maravilloso cuando nosotros vemos esa fascinante muerte de Jesús también, por los frutos, no por todo el dramatismo que conlleva la pasión, no, sino por los frutos que trae en nosotros. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, algunos autores han mencionado, ¿qué es lo que Dios veía ahí en Jesús? El pecado. San Pablo dice que Él no cargaba con nuestros pecados, sino que Dios lo hizo pecado por nosotros. El Padre que contempla en el rostro de Jesús, el rostro del lujurioso, el rostro del soberbio, el rostro del criminal, el rostro del asesino, el rostro de aquellos que hacen maldad, una maldad tan cruel. Pero cuando Cristo muere en la cruz, muere nuestro pecado. Por eso ahí quedamos justificados. Por eso cuando el Padre nos mira, pero en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así nos mira. Por eso somos una nueva criatura. Por eso, hermanos, yo los invito a eso. Hay un canto aquí de la comunidad que dice, si te miraras como Dios te mira. Si nos miráramos como Dios nos mira, entonces recuperaríamos nuestro amor propio, recuperaríamos nuestro valor. Y por eso, simplemente el hecho de recuperar nuestro valor para dejar de sentenciar tantas cosas, dejar atrás una historia marcada por el dolor, por la tragedia, por el odio, y lanzarnos a una nueva vida, contemplando cómo esa agua viva que es nuestro Señor Jesucristo hace su obra y la hace en nosotros. Si nuestra imagen, nuestra persona en algún momento ha sido ultrajada por diferentes circunstancias, porque a veces podríamos ver, ¿verdad?, si repasamos nuestra historia desde niños, hay cosas que a veces vienen hasta desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad?, y ya desde ahí vamos cargando muchas cosas, pero también hay cosas que vamos volteando y decimos, pues eso de la verdad yo tuve la culpa, ¿no?, de estar así. Por eso es ir percibiendo, retomar nuestra historia, retomar nuestro camino. Si algunos diríamos que yo no tengo nada que me pese, ¿verdad?, porque yo siempre he sido muy feliz, pues bendito Dios, y hay que ser promotores para otros, para que recuperen su dignidad. Pero nunca falta, porque el pecado siempre nos somete, nos tiene allí avergonzados. Es levantarnos, poner nuestra mirada en Dios, percibirnos, valorarnos desde nuestro Señor Jesucristo, contemplarnos en su corazón y percibir que nuestra imagen en Él es diferente, para que así, con todo valor, con toda honestidad también, pero con toda una claridad de luz, interpretar los acontecimientos de nuestra vida para poder ser testigos de la obra de Dios en otros. Si los otros dicen, es que no, yo no te creo, no, porque yo ya le pedí a Dios, hace tiempo que yo le pedí a Dios y nunca me contestó, yo por eso ya ni le pido, ya ni me acerco, que nosotros le digamos, pues hoy te invito a volver a hacerlo, porque Él ha actuado en mí. Y si ha actuado en mí, va a actuar también en ti. Va a actuar en ti. Ser promotores de esta palabra, de esta buena nueva y de las obras de Dios. Porque Él, ¿verdad?, que es el primer enviado del Padre y Él realiza su obra y viene a ser la luz del mundo, Él por eso nos envía a nosotros. Escuchemos la palabra, meditemos su palabra, pero cuando nos percatemos de que esa palabra nos pone en movimiento, no la cerremos.
Hay ocasiones en que algo nos invita, nos motiva, ya sea a ser misioneros, a compartir la palabra, a hacer algo, y que decimos, no, 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 yo no quiero compromisos, yo no, ¿verdad? Mejor aquí me quedo. Y seguimos en nuestra misma situación. Ser decididos también. Ser decididos a que si el Señor nos invita a ponernos en movimiento y llevar este mensaje a otros, llevar y ser testigos de esta obra, no detenernos, no limitarnos, pedirle su gracia para que así como el ciego podamos ir a dar gloria a Dios por nuestro acontecer, por nuestra misma experiencia de vida.